Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. No sé si todas saben, pero estamos en Ecuador hace un año y medio ya. De hecho, Patti está ahí unida con nosotros. La iglesia de Puente Alto es nuestra iglesia enviadora y por eso me dio tanta alegría verla, porque uno extraña mucho a las personas y a la gente querida, ¿no? Bueno, estamos hace un año y medio acá. El Señor nos trajo para trabajar precisamente en un ministerio que lo que hace es brindar apoyo y acompañamiento a familias pastorales. Entonces trabajamos en un ministerio llamado Apoyo y ha sido realmente una bendición. Como decía Sandra, he tenido que aprender también varias cosas porque por cultura o por carácter, no lo sé, eh, uno es más directo para decir las cosas, ¿no? Y acá no son tan directos para decir las cosas. Acá son, por lo menos los quiteños, donde estamos nosotros, son más sensibles, son más sentidos. Entonces, de repente, me ha tocado orar mucho antes de poder hablar o decir algo. Mi hijo igual. Entonces, hemos tenido que ir aprendiendo esa parte de cómo tratar a las personas acá. Contentos de trabajar acá, la verdad es que agradecidos del Señor, de la oportunidad. Me encanta, me encanta, me encanta Ecuador. Tiene selva, montaña, la costa, tiene, la verdad es que tiene muchas cosas, muchos paisajes lindos, la gente es muy amable, gente muy cariñosa, así que realmente creo que el Señor nos trajo a un lugar donde nos sentimos cómodos de poder trabajar con las personas acá. Principalmente todo este tiempo hemos trabajado, la gran mayoría de oportunidades las hemos tenido con los hermanos quichuas, y la verdad es que ha sido también un desafío porque no, el español no es su lengua, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido que estar ahí con algún traductor y otras veces tratando de hacernos entender y ellos también comunicándose con su poquito manejo del español. Pero hemos hecho un trabajo con los pastores ahí que necesitan también capacitaciones y todo eso, así que ha sido muy, muy bueno. Y en este tiempo, bueno, también adaptándonos a todo esto vía Zoom, y con ellos no podemos tener ningún contacto, así que desde marzo que no tenemos prácticamente contacto más que por teléfono. Muchos de ellos no tienen ni siquiera señal telefónica, entonces realmente estamos solamente orando por lo que nos hemos podido enterar, así que extrañándoles también, extrañando a nuestros hermanos ahí en las comunidades. Pero la verdad es que agradecidos con el Señor y contentos. Creo que aquí en Ecuador pasamos ya como el tiempo de mucha crisis, de muchas muertes. Eh, es como hace unas semanas atrás, yo creo que nosotros estábamos viviendo lo que ahora vemos que Chile está viviendo. Cada vez que ponemos noticias de Chile y vemos lo que está sucediendo, decimos, chuta, o sea, esto ya lo vivimos, ya lo pasamos acá. Fue súper difícil y la verdad es que lo más difícil yo creo que es no poder estar, no poder acompañar. Eh, Como no sé si ustedes saben, pero acá en Ecuador tenemos el toque de queda desde las 2 de la tarde. Y la verdad es que a esa hora, ahora por ejemplo, es un silencio total porque no anda nadie, ¿no? Eh, pero resulta que ha muerto gente, no podemos acompañar. El único momento que hubo un funeral donde acompañaron a algunas personas, se hicieron dos funerales en el mismo lugar. Aquí no se vela ni en la iglesia ni nada de eso, aquí solamente en las funerarias. Entonces, en la funeraria tenían dos lugares, dos personas, ¿no? Con la familia ahí, y todo muerto por COVID es cremado, ¿ya? Entonces, estaban haciendo ahí el servicio para esas dos personas y llegó la policía. Entonces, porque no puede haber grupo de gentes. Así que la verdad es que sí, fue complicado. Yo creo que el mes pasado fue de varias lágrimas, la verdad, de varias lágrimas. Y bueno, seguimos viendo gente que
que está perdiendo familiares y todo eso, y siempre está el deseo en el corazón de poder estar acompañando, de hacer una videollamada, de poder orar. No hay mucho que decir, la verdad es que no hay mucho que decir de cuando alguien ha perdido un familiar. Pero por lo menos acompañar, y el Zoom y todo esto ha servido por lo menos para que sientan que uno está cerca de las personas. Así que igual las animo a que puedan hacer su conferencia, sus actividades, su baby shower, todo lo que tienen planeado. La verdad es que hemos hecho cosas bien bonitas acá en Ecuador a través del Zoom, tanto los jóvenes, los niños, las mujeres, y ha sido un desafío, pero también una forma de mantenernos unidas. Así que las animo también a que lo puedan llevar a cabo, lo puedan hacer, puedan animar a los demás. Y bueno, que también ahí siempre se acuerden de orar por nosotros. Estamos aquí en Ecuador y orando para que el Señor también siga abriendo puertas. Así que cuando se acuerden ahí de orar por nosotras, por nosotros acá como familia, pónganlo ahí en su listita de oración. Así que las quiero invitar a que podamos orar para comenzar, porque la verdad es que el Señor ha puesto un tema para compartir con ustedes en base a lo que hemos estado viviendo, y algo que siempre estuvo dando vuelta en mi mente y en mi corazón, y pidiéndole al Señor que me ayudara a crecer en esa área. Entonces quiero compartir con ustedes eso también esta tarde. Voy a invitarla a que podamos orar para que el Señor también nos hable y puedan salir animadas y fortalecidas también de esta reunión, ¿sí? Amado Dios, estamos ante su presencia, Señor. Le doy infinitas gracias por el tiempo que nos permite estar conectadas. Gracias, Señor, porque puedo estar con mis hermanas ahí de Chile, Señor, de la iglesia de Maipú, pero también ver a Patti, ver a otras hermanas, Señor, que pueden estar conectadas en este momento. Gracias, Señor amado, por las oportunidades que nos da de poder aprender, de poder fortalecernos, de poder animarnos unos a otros, Señor. Y sé que va a ser un tiempo de bendición, sé que va a ser un tiempo donde usted quiere hablar a nuestra vida, y que también nosotras podamos animar a otras hermanas en la fe. Nos ponemos en sus manos en esta hora, Señor. Hable a nuestro corazón, despeje nuestra mente, Señor. Ayúdenos a poder estar receptivas a su palabra, Señor, y solamente recordar lo que usted ya nos ha hablado varias veces, Señor. Nos ponemos en sus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla porque yo preparé un PowerPoint y Camila me dio ahí, gracias Camila, gracias Maritza, a todos los que me han, que me estuve comunicando ahí, porque estaba un poco temerosa nunca había hecho compartir yo con PowerPoint, ¿no? Eso siempre lo hace mi esposo, pero ahora me tocaba a mí, ¿no? Entonces estábamos ahí en una clase express que me estaban dando y retándome, ¿no? Así como, ya, pon atención, esto se hace así, así, así. Espero que me resulte, si no. Ya, entonces voy a compartirles la pantalla. Ahí me dicen ustedes si se ve o no. ¿Sí ven lo que puse o no? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, una de las cosas que durante todo este tiempo he estado dándome cuenta, ¿no? Que estamos sufriendo de una falta de contentamiento. Y venía un versículo a mi mente que yo decía, ¿por qué no me siento contenta con todo lo que está sucediendo, con todas estas circunstancias? Y llegó un momento en que todo era malas noticias, ¿no? Entonces eran muchas llamadas por teléfono, y yo creo que mujeres estando en el ministerio también les sucede, muchas llamadas de decir, estén orando por tal hermano, su familia está contagiada, estén orando por tal persona, su familia se contagió, y de hecho todavía hasta hace un ratito atrás era esas noticias, ¿no? Estén orando por hermanos, están contagiados, y es como, llega un punto en que no puedes sentirte contenta con lo que está sucediendo. Y finalmente
espero poder cambiarla. Este versículo de 1 Timoteo 6 venía a mi mente a cada rato y por eso dije, voy a compartir con la iglesia, con las mujeres ahí de Sandra, de la iglesia, acerca del contentamiento. ¿Cómo podemos tener contentamiento en el tiempo de crisis? Y 1 Timoteo 6, que yo sé que muchas lo conocemos de memoria, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una de las cosas que siempre pienso, y cuando vemos noticias, ya sea de Ecuador, ya sea de Chile, incluso de Estados Unidos, donde uno vea noticias, una de las cosas es que estamos en una sociedad llena de descontento, llena de descontento. Ayer mi hijo me decía, mamá, no sé qué pasó en Estados Unidos, que están todos protestando por una muerte de alguien. Entonces nos pusimos a ver la noticia. Uno ve noticias, ¿no?, en Facebook o en Instagram y es como, no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de Salud, no estoy de acuerdo con lo que dice acá el presidente, no estoy de acuerdo con que que se quite el toque de queda, no estoy de acuerdo con que, o sea, estamos en una sociedad llena de descontento. Nos sentimos descontentos con el trabajo, nos sentimos descontentos con el sueldo, nos sentimos descontentos con el matrimonio, nos sentimos descontentos con la iglesia, nos sentimos descontentos con todo, con nuestra apariencia. Siempre pensamos, bueno, si tuviera menos arrugas, si no estuviera engordando tanto esta cuarentena, un montón de cosas, ¿no? Entonces, siempre estamos con ese descontento y a veces lo tomamos tan normal, como que debe ser una actitud normal de un creyente. Y la verdad es que ahí es donde empecé a pensar, no, no está bien, no está bien. Puedo ser una creyente de muchos años, puedo ser una creyente que sirvo al Señor, que amo al Señor, pero algo no me está produciendo alegría, algo no me está produciendo gozo. Y la verdad es que olvidamos a veces que el no tener contentamiento finalmente es un pecado. Y no lo vemos como un pecado. El tener falta de contentamiento no lo vemos como un pecado, pero si nos detenemos, nos vamos a dar cuenta que junto con el descontento viene la queja. Y si viene la queja, viene el enojo. Y si viene el enojo, viene la amargura. O sea, es una cadena de cosas que no nos van a llevar a sentir gozo ni gratitud hacia el Señor, sino que nos va a llevar a ir cultivando este pecado, ¿no? Y no esta virtud que sería el contentamiento. Entonces, una de las cosas es, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? Para empezar, no es algo natural del ser humano. Por eso se nos manda a vivir en contentamiento. Es algo que debemos pedir, que debemos buscar. No es algo que esté ahí como por arte de magia. No nacimos con eso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante buscarlo. Y como dice acá, gran ganancia es la piedad, dice el versículo de Timoteo, que en sí la piedad es ese respeto, ¿no es cierto?, que tenemos por Dios y que afecta nuestra manera de vivir. Eso es la piedad. Si tenemos ese respeto por Dios, acompañado de contentamiento, realmente es una joya preciosa en las manos del Señor. Una mujer que sea piadosa y que también tenga un carácter acompañado de contentamiento, realmente es una persona con un carácter muy valioso delante del Señor. Y en este tiempo, creo que necesitamos más que nunca transmitir nosotros ese contentamiento, enseñar a las otras personas. Como no es algo natural del ser humano, no podemos olvidar que Dios sí nos manda a que vivamos en contentamiento. Entonces, uno a veces se pone a pensar y dice, bueno, muchas veces decimos, ¿cómo he estado? Bueno, sí, aprendiendo ahí, ¿no? Y lo hablamos con esa como resignación. Eso no es contentamiento.
Ya de repente uno dice, ¿cómo has estado en este tiempo que estás sin trabajo? Bueno, ahí, ahí estamos. No es contentamiento, uno no puede decir, mira que lo ha tomado bien la hermana, ¿no? No es contentamiento. Esas expresiones así de, ¿qué le vamos a hacer? No hay más remedio. Eso es fatalismo, eso es resignarse. Y la verdad es que lo que Dios nos pide a nosotros es tener contentamiento, no resignación, es contentamiento. El contentamiento cristiano tiene que ver más con aceptar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el contentamiento en sí? El contentamiento es estar por encima de las circunstancias. No estar mirando, ni ligado, ni atado a las cosas que le están pasando o a los problemas, sino que está por encima. Hay un dicho que lo dijo un médico, Paul Tournier, dice, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante ellas. Todos vamos a tener circunstancias difíciles en algún momento, puede ser con el trabajo, con la salud, con el ministerio, con los hijos. Todos vamos a tener alguna situación que no es grata, ¿ya? Porque Dios nunca prometió que las cosas para nosotros iban a ser un camino fácil, ¿no? Hay cosas que también están sucediendo en nuestra vida, que son para nuestro crecimiento, que son para aprender a buscar más del Señor, pero de repente creemos que no, que nuestra vida tiene que ser fácil, y no es así. Entonces, ¿cómo aprendo yo a contentarme cualquiera sea mi circunstancia? Quiero pedirle a Sandra si puede leer ahí en 2 Corintios 11, de 23 al 29, por favor. Segunda de Corintios 11, del 23 al 29. Sí. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuvieran loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Voy a cambiar los lentes porque no veo con eso. Ahora sí. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. A lo mejor estamos pasando por situaciones difíciles, sí. Sí, yo creo que a cualquier persona en este momento, si le preguntamos qué situaciones complicadas está pasando, yo creo que cada una de nosotras puede decir alguna situación, ¿no? Complicada. Ya sea temor porque al esposo lo llamaron del trabajo y tiene una reunión y algo van a decidir, porque hay que pagar todavía la universidad o hay que pagar los colegios, por diferentes motivos, ¿ya? La salud, familiares, pero si leemos esta parte de todo lo que estaba pasando Pablo, realmente nos quedamos cortas, ¿ya? Y sí, uno puede estar pasando por situaciones muy difíciles, pero dice aquí, Pablo recibió azotes un montón. Estuvo prisionero varias veces, ¿no? Fue apedreado, padeció naufragios, estuvo en peligro, dice muchas veces. En ríos, a manos de ladrones, estuvo con peligros dentro y fuera de las iglesias, en el desierto, en el mar, se enfrentó a falsos maestros.
estuvo trabajando duramente, sufrió desvelos, pasó hambre, sed, frío, desnudez, y más encima tenía un aguijón en la carne, el cual no se le quitó. El Señor no se lo quitó, ¿no? Muchas cosas son las que de repente a nosotros nos afligen, pero también no nos permiten ver o no nos permiten estar contentos. Yo digo, ¿cómo el apóstol Pablo, con todas estas situaciones, se atreve a escribir acerca del contentamiento? Acerca de tener contentamiento. Voy a pedir, Paulita, si puedes leer Filipenses 4, del 11 al 13, por favor. Filipenses 4 del 11 al 13. 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo creo que ninguna de nosotras se puede comparar con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llega un creyente a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo una persona que está viviendo tanto sufrimiento, tanta dificultad, y no una sola vez, sino que todo su llamado fue difícil, ¿no? Le tocó realmente vivir, como dicen en Chile, las de Kiko y Caco, ¿no? Le tocó difícil. Y la verdad es que cómo llega una persona a esa conclusión de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo animas a otros, habiendo pasado tantas dificultades, a decirle a otra persona, ¿sabes qué? No importa todo lo que estamos pasando, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a veces uno puede tener muchos años de creyente y estas frases, estas palabras se vuelven como costumbre, están ahí, ¿no? Las decimos, las sabemos, pero ponerlas en práctica, poder decir, hacerlas reales en nuestra vida, eso no, lo vivimos en el momento en que nos ha tocado vivir dificultades, cuando uno realmente experimenta el hecho de decir, ahora sí entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí yo les puse a ustedes en esta imagen, bueno, les llené de flores porque una de las cosas que tiene Ecuador son flores, ¿sí? Y algo que me encanta, me encanta. Entonces, cuando estaba haciendo los PowerPoint, digo, flores, flores. Es como, ¿qué produce para mí alegría? Son las flores. ¿Qué produce esa tranquilidad? El darle un toque bonito a algo, flores. ¿Qué alegra? Por eso cuando uno va a ver a alguien al hospital, ¿qué es lo que lleva? Flores, ¿no? Porque la flor da alegría. Y para mí el hecho de decir qué caracteriza a este país es eso, son las flores. Y cuando Sandra me pidió, yo dije, voy a hablar del contentamiento. ¿Qué representa para mí algo que dé alegría? Aparte de ser una hija de Dios, son las flores. Entonces, cada imagen para ustedes va a tener una flor distinta, ¿sí? Espero que les guste y que no sean de esas personas que dicen, no, las flores no. Bueno, una de las cosas que yo puse acá es el contentamiento cristiano tiene su raíz en Cristo, ¿sí? Cuando aquí en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí está la raíz de nuestro contentamiento. Es en Cristo, no es con Cristo, como si estuviera solo al lado, sino que es en Cristo, ¿ya? Él es la raíz de nuestro contentamiento. Cada vez que nosotros nos sintamos ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué no me siento feliz con las circunstancias que estoy enfrentando? Piense en este versículo que lo conocemos de memoria. Yo creo que si se lo preguntamos a un niño se lo va a saber. Pero recuerde esta pequeña palabra, en Cristo, ¿sí? No en nadie más, en Cristo. Ahí está la raíz de nuestro contentamiento. Y
como decimos que nuestro contentamiento está en Cristo, todo cristiano debe y puede vivir en contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo posible a través de su muerte y su resurrección. Nuestras vidas fueron libradas del peor problema, por eso es injusto no tener contentamiento. El problema nuestro, que era lo peor que podíamos vivir, que era el pecado, ya fue puesto a los pies de Cristo. Ya Él nos dio esa victoria, por eso debemos recordar siempre que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y como dice, ¿no? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie, ni nada, ninguna circunstancia. Ninguna circunstancia. En Él estamos seguras. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica una vida de contentamiento? Ya sabemos que nuestra raíz, la raíz de nuestro contentamiento es porque estamos en Cristo, ¿sí? Si usted no conoce al Señor como Salvador, entonces sí tiene un problema, ¿ya? Y tiene que conocer al Señor. Pero si usted es una hija de Dios, como yo creo que todas las que estamos ahí somos hijas de Dios, entonces debemos tener ese contentamiento, debemos pedirle al Señor que nos dé ese contentamiento, porque ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Y cómo podemos vivir en contentamiento? Siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿ya? ¿Cómo lo hizo? Primero, aprende a contentarte. El apóstol dijo, he aprendido a contentarme, por todo estoy enseñado, ¿ya? No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. Esto va creciendo en la medida en que vamos confiando en que Dios tiene el control de toda nuestra vida y de todas las cosas que nos ocurran. A veces olvidamos quién está en control. Ayer hablaba con una amiga allá en Chile y estábamos hablando de eso, no me pedía la petición de oración por una situación que estaba enfrentando, pero era eso, de llevar a las personas a recordar, ¿sabes qué? El Señor está contigo y nunca te ha dejado, nunca, ¿por qué va a fallar en este momento? Y a veces tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, y como dice acá, aprende a contentarte, ¿sí? También, en segundo lugar, dice, busca el contentamiento más allá de la escasez o la abundancia. Dios no nos prometió riquezas ni bienestar en este mundo, ¿no es cierto? Pablo dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia. Daba igual la situación en la que se encontraba, su gozo y su contentamiento no estaba basado en la cantidad de bienes o de comodidades que pudiera disfrutar. Tanto si tenemos mucho o tenemos poco, debemos darle gracias al Señor por eso. Porque nuestro contentamiento está en Él y en la salvación que Él nos ha dado, no en los bienes materiales. Mucha gente, yo creo que en este momento está temerosa de qué va a pasar. Y que creo que una de las cosas que todo este tiempo de pandemia ha servido, ha sido para doblar nuestras rodillas, para orar y decir, Señor, esto no está realmente en mí. Han podido controlar esto está realmente en las manos del Señor. Él nunca ha dejado a su pueblo y nunca lo va a dejar. Entonces, de repente es como cuando sintamos que nos está agarrando esta angustia, este temor, busquemos el contentamiento, arrodillémonos y digamos, Señor, trae paz a mi corazón, pone ese gozo en medio de estas circunstancias. Tercero, cuídate de la avaricia. Sabemos que la avaricia es pecado, ¿no? Eso todos lo conocemos, ¿no? Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si tienes lo suficiente para cubrir todas tus necesidades, entonces siéntete gozosa.
si tienes lo suficiente. En este tiempo, cuando aquí empezó la pandemia, veíamos mucha gente pidiendo pizza a domicilio, pidiendo comidas a domicilio. Eso es caro. Y de repente pensábamos, ¿por qué la gente no está pensando que esto no sabemos cuándo va a finalizar? Que el poco de harina que estoy comprando me tiene que durar. Que los huevos que estoy comprando para el siguiente mes subieron el doble. Pero en un momento cuando esto empezó, acá veíamos la gente que no estaba pensando con cordura. La gente estaba pensando muy a la ligera y de repente también, por ejemplo, quienes se han visto muy afectados son las iglesias, porque la gente, acá por lo menos en Ecuador, no están ofrendando, no están diezmando. Y es eso, ese temor de decir, estas son mis cosas y las voy a guardar, porque no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Y de repente el pastor acá nos decía, no sé cómo enseñar a la iglesia más, es como decir, ya no sé cómo decirles. Y hay muchos pastores que están sin recibir sueldo. Hay muchos pastores y muchos hermanos misioneros, gente que a veces las iglesias que son más grandes están costeando, por ejemplo, servicios y no pueden costearlos. ¿Por qué? Porque no está la gente ni ofrendando ni dando, porque están guardando lo suyo, ¿no? Y la verdad es que ahí es donde tenemos que también evaluarnos y decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Estoy obedeciendo al Señor y confiando en sus promesas de que Él nos va a sostener y que Él nos va a, a dar más de lo que necesitamos? ¿O realmente no estoy creyendo en la palabra del Señor? No estoy creyendo en sus promesas y estoy confiando en mis propios recursos. Nosotros fuimos muchos años misioneros en Chile, antes de estar en el ministerio pastoral, y recuerdo una ocasión, siendo misioneros, todos los misioneros sufren para la temporada de verano. La gente se va de vacaciones y los misioneros sufríamos en Chile porque no había, la gente se llevaba su promesa de fe, ¿no?, para sus vacaciones. Entonces llegó un punto en que llegó mi suegra a visitarnos, a quedarse con nosotros 3 meses, y ya, ese mes de enero se acerca el encargado de ahí de la agencia misionera y dice, David, Anita, dice, tengo un problema. Solamente dice, hay 1.500 pesos, 1.500 pesos. Yo dije, con mi esposo nos miramos y nos dio risa. La verdad que sí, nos reímos porque una de las cosas que aprendimos fue a vivir por fe. Y bueno, fue eso de decir, el Señor sabrá, ¿no? El Señor nos va a sustentar. Cuento corto, les puedo contar que en ese mes nos invitaron a Valparaíso, pasamos ahí el año nuevo, estuvimos de vacaciones ahí con una familia, llegamos a Santiago y pudimos ir todos los domingos a la iglesia a pagar el bus nuestro, el de mi suegra, tuvimos alimento en nuestra mesa, tuvimos todo. Pero saben que nosotros cuando nos dieron los 1.500 pesos, porque así nos entregaron 1.500 pesos, también dimos nuestro diezmo y eran 150 pesos. Entonces nosotros en el sobre del diezmo pusimos 150 pesos y cuando llegó la reunión de miembros de marzo, la tesorera de la iglesia dice, me parece una burla que alguien pone un sobre 150 pesos, ¿quién recibe ese dinero? Decía, y va a poner 150 pesos, eso es un chiste. Y nosotros levantamos la mano con mi esposo y le digo, fuimos nosotros, hermana, ese es nuestro diezmo. Eso fue lo que recibimos, 1.500 pesos de este mes. Entonces dice, no, pero es que no, le digo de verdad. Ahora, no me pregunte cómo podíamos tener para pagar el pasaje y tener la VIP para ir a la iglesia, que había alimento, que había todo. No puedo decir en ningún momento que el Señor falló, en ningún momento hasta el día de hoy. Como dice su palabra, no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y así ha sido. ¿Por qué vamos a dudar ahora? Porque estamos en una crisis, porque el presidente no sabe qué hacer acá en Ecuador con las medidas económicas, porque mucha gente está quedando sin trabajo. Lo que yo conozco, lo que yo sé, en mi experiencia es,
que el Señor nunca ha funcionado con las monedas que yo tengo en mi mano. Siempre el Señor ha hecho un milagro, siempre. Y creo que es eso lo que nos lleva a nosotros a descansar en que en medio de toda esta circunstancia crítica que estamos viviendo en el mundo, podemos decir, descanso en el Señor, porque lo he visto, lo he vivido. También otra de las cosas, el número 4 dice, responde en obediencia. El contentamiento no es solo una virtud, es un mandato. Debemos estar contentas con lo que tenemos y en las circunstancias en las que estamos viviendo. Saque de su vida, saque totalmente toda queja, porque eso es lo contrario al contentamiento. Y es más, ustedes que son mujeres que a lo mejor están liderando algún grupo y todo, no permita que otras personas lleguen con queja. Enséñele al grupo de sus mujeres, de sus hermanas, sean señoritas, hermanas mayores, enséñele que la Biblia nos habla de que el contentamiento es una virtud que debemos aprenderla, que debemos cultivarla, que la queja es pecado. No acostumbremos a nuestras mujeres, ni nosotras nos acostumbremos a vivir quejándonos. Porque la verdad es que a veces lo dejamos pasar. A veces nos volvemos mujeres muy quejumbrosas, poco agradecidas con el Señor. Y yo creo que si nosotras siendo mamás, vemos que nuestros hijos, por ejemplo, son tan quejumbrosos, ¿no? No me gusta esta comida, no me gusta esto, nos molesta. ¿Cuánto más Dios, digo yo, como padre, se debe molestar de ver que somos hijos a veces tan mal agradecidos, que no vemos los detalles que Él nos da? Hace unos días atrás llegaron de nuestra iglesia con una caja de frutas de exportación. Alguien donó y llegó un hermano y nos trajo, no sé cuántas son, ni siquiera las he contado, pero son muchas frutas de exportación. Yo digo, el Señor sabe qué cosas necesitamos y Él las va a proveer, a veces hasta gustos. Tengo un antojo de comer esto. Hasta esas cosas han llegado. Entonces, somos hijas tan amadas del Señor, tan amadas, y a veces olvidamos eso. Siempre piense, si yo me molesto de un hijo quejumbroso, ¿cómo se siente el Señor cuando yo soy quejumbrosa? Yo no creo que Él se sienta grato, ¿no? Y eso fue una de las cosas que el pueblo de Israel más tenía. La queja, la queja, la queja, viendo las bendiciones y la provisión del Señor. Y a veces lo leemos en la Biblia y nosotros estamos igual. Dice el número 5, confía en la providencia de Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberanía y en esa providencia de Dios. Cuando él estaba en prisión, él escribió que aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. Y a veces no estamos contentos con las situaciones que nos está tocando enfrentar. No se ve ese contentamiento. No se ve reflejado en nuestras palabras, no se ve reflejado en nuestra conducta. Es como decir, no podemos engañar. Es algo que se nota, porque viene de adentro. Y la verdad que todo lo que Dios permite en nuestra vida, nosotros sabemos que es para su gloria y también para nuestro bien. Y eso no podemos olvidarlo. Una de las cosas que a nosotros hemos admirado mucho aquí, la esposa del pastor con la que trabajamos acá, es una iglesia grande donde estamos. Nos costó mucho encontrar iglesia, créanme que no es fácil. De repente cuando escucho gente que dice, no me gustó la iglesia, me voy, ¿no? Y digo, si supieran lo difícil que es buscar una iglesia, es muy difícil. Cuando has estado por años en una iglesia, de repente llegar, tener que buscar iglesia. Pasamos por muchas, tratando de buscar una iglesia, lo que más nos interesaba que se predicara la palabra de Dios. Y encontramos muchas iglesias que eran bonita alabanza, que era una predicación muy cortita, otras fuimos que ni siquiera se usó la Biblia. Entonces finalmente cuando llegamos a la iglesia donde estamos ahora, una de las cosas que nos gustó fue no tanto la alabanza, de repente acá es medio
mucho más efusivo de lo que nosotros estamos acostumbrados, la alabanza. Pero eran canciones que nosotros también conocíamos. Pero cuando salió el pastor a predicar, para nosotros usamos la Biblia, utilizamos la Biblia, nos ministró, nos habló la palabra de Dios. Y conversando con la esposa de nuestro pastor, ellos son una familia, no son tan mayores tampoco, pero nos contaban que su hijo de 12 años, hace años atrás, empezó a cojear y no sabían qué le pasaba, ¿no? Entonces, dice ella, a lo mejor se enterró una espina en su pie. La cosa es que el chiquito empezó a cojear ese fin de semana en la iglesia. Cuando lo llevaron al médico, le dieron un medicamento para desinflamatorio. Llegó a la casa, empezó a tomar ese desinflamatorio, que era como ibuprofeno y todas estas cosas. Pero resulta que llegó un momento que una mañana dice ella que su hijo aparece en el cuarto de ella y aparece y se pone a vomitar. Pero dice, vomitaba sangre. Entonces inmediatamente lo tomamos, dice, lo llevamos al hospital, un buen hospital, y dice, y ahí quedó hospitalizado y estuvo 1 año en coma. Entonces dice, yo llevé a mi hijo de 12 años porque cojeaba, porque se sentía mal físicamente, pero nunca pensé que iba a entrar en coma. Entonces finalmente ellos tuvieron una situación muy difícil durante todo 1 año. Y conversando con ella me decía, sabes, Anita, es una cosa muy difícil, es una situación que cuesta superar, yo creo que uno no logra vencerla, pero lo único que a mí me da esperanza y gozo es saber que mi hijo está con el Señor y que yo lo voy a volver a ver, que yo voy a volver a abrazarlo. Y dice, dejé de cuestionar por qué. Dejé de cuestionar por qué me pasó esto, por qué nos pasó esto con nuestro hijo. Aprendí, me decía ella, a golpes, con lágrimas, de rodillas, aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación. Y yo digo, es cierto. A veces creemos que las situaciones van a ser fáciles en nuestra vida y no, el Señor creo que nos permite vivir situaciones difíciles para conocerle a Él, para conocerle más a Él, para buscarle más a Él. Siempre digo, Él nunca nos va a dar algo más de lo que nosotros podemos soportar y sin duda Él nos ve con otros ojos. A veces nosotros decimos, Señor, esto no lo voy a poder soportar, pero el Señor sabe que sí. Respondamos también en obediencia, confiemos en su providencia, pero también vivamos por encima de las circunstancias. Vivir por encima de las circunstancias es ver más allá, ¿no? Señor, no entiendo por qué está pasando esto, Señor, no entiendo qué es el plan, qué es lo que tú tienes, pero yo sé que tienes ya el cuadro pintado totalmente, ¿no? Tú ya lo has visto completamente y tú sabes lo bonito que es, aunque yo no lo veo bonito todavía, pero tú sabes lo bonito que es ese plan que tú tienes para mí. Y por último, dice, recuerda las promesas de Dios cada día. Somos muy fáciles de olvidarnos, muy fáciles. Ayer que hablaba con una hermana que me estaba pidiendo oración de allá de Chile, ella estaba muy agobiada, ¿no? Entonces ella me decía, Anita, ayúdame a orar por esto, esta situación ha sido muy difícil, y me contaba varias cosas. Pero yo la conozco a ella desde hace muchos años, y hablando le decía, ¿sabes qué? Tú misma me has contado cuántos testimonios de cómo el Señor ha sido fiel con ustedes. ¿Por qué estás dudando ahora? ¿Él deja de ser fiel? No. Recuerda sus promesas cada día. Somos fáciles de olvidar. No recuerdo en una actividad de mujeres que hicimos hace unos años atrás, estaba eso de que en un frasquito pusiéramos cada día, ¿no?, una promesa del Señor o algo que recordáramos. Y la verdad es que es un buen ejercicio, algo que siempre he querido hacer, espero hacerlo algún día, porque me quedó dando vueltas. Uno dice cuando pasaban cosas importantes y Dios les hacía como levantar un altar, ¿no? Y decir, este es un recordatorio de que yo voy a estar contigo, este es un recordatorio para que tú no olvides lo que aquí ha sucedido. Y yo decía, algún día voy a ir guardando piedrecitas y las voy a ir marcando, porque quiero tener esos recordatorios. Quiero tenerlo, así sea anotado en un cuaderno,
así sea en un frasquito, así sea en unas piedras, pero quiero tener ese recordatorio, nunca olvidar que el Señor ha estado ahí. Tengo el hábito de leer libros, me gusta mucho leer, y cuando empiezo a leer un libro siempre le escribo ahí, este libro lo comienzo a leer en esta etapa de mi vida. Este libro lo comienzo a leer viviendo estas circunstancias. Me gusta marcarlos. Y la verdad es que me gusta que mis hijos después lean esos libros también. Pero no quiero olvidar esas cosas. Quiero recordar todos los momentos en que el Señor ha estado ahí, en situaciones difíciles, en temor de muerte, en peligros, en escasez económica, en situaciones difíciles ministeriales, en situaciones lindas, familiares, ministeriales. Quiero recordar, no quiero olvidar. Y de repente nosotros olvidamos muy fácilmente y eso nos hace volver al descontento. Eso nos hace volver a la duda, volver a la queja, volver al temor. Y todas esas cosas no son de Dios. Si nos detenemos a pensar, ninguna de esas cosas finalmente es de Dios. Finalmente, el contentamiento no es la ausencia de problemas, es una actitud de aceptar, de tener tranquilidad y paz en medio de los problemas. ¿Ok? No es la ausencia de problemas, es una actitud de aceptar, de tener tranquilidad y paz en medio de los problemas. El único que nos puede dar contentamiento es Dios. No podemos buscarlo en nada más. No busque tener contentamiento en una casa bonita, una casa propia, en mis hijos, en los estudios, en lo laboral. No, eso es temporal. El contentamiento que la palabra de Dios nos habla, cuando Pablo nos habla de eso, viene de Dios. El contentamiento lo da Dios. ¿Y por qué? Porque tenemos todo en Cristo. Todo. Él se va a encargar de solucionar y de ayudarnos a salir adelante en cada situación, hermana. ¿Tiene que presentarse al banco? Tenga en mente, el Señor está conmigo, yo estoy en Cristo, por lo tanto, Él está en control de esta situación. ¿Tiene que ir a arreglar un tema en el colegio porque no ha podido pagar? Está en Cristo. Y en Cristo el Señor le va a ayudar a salir adelante. Él le va a dar la salida, pero busque el contentamiento donde tiene que buscarlo. ¿Sí? No, nunca esté pensando en las cosas que tenemos. Creo que esta pandemia y esta situación mundial lo que nos ha mostrado es que no tenemos estabilidad en este mundo. Lo que nos ha mostrado es que tenemos que volver nuestros ojos a lo que es realmente verdadero. ¿Y qué es lo que realmente es verdadero? Que lo único que tenemos está en Cristo. Que nuestra victoria, nuestra salida, nuestros recursos, nuestra salud, nuestra vida está en Cristo. Cualquiera de nosotros se puede contagiar. Cualquiera de nosotros, a lo mejor a la siguiente videollamada no va a estar. Porque son los propósitos, los planes de Dios. Pero finalmente, ¿tengo contentamiento? ¿He vivido mi vida en contentamiento? ¿He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación? Y quiero animarlas a eso, a que realmente cada día de nuestra vida podamos nosotras pensar, Señor, quiero recordar tus promesas, nunca me has dejado, nunca me vas a dejar. Eso dice tu palabra, nunca me vas a dejar. El Señor dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar y a veces olvidamos eso. A veces estamos con tanto miedo, tanta queja. Y quiero animarlas a que animen a las mujeres de su grupo, a las mujeres de su iglesia. Hay muchas hermanas, unas antiguas, otras nuevas, y algunas de ellas están olvidando fácilmente de dónde viene nuestro socorro. Están olvidando fácilmente a quién pertenecemos, por qué vivimos, cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestra ciudadanía. ¿No? Y algunas mujeres están olvidando fácilmente eso y están entrando en pánico, están entrando en miedo, están entrando en ese temor, en esa inseguridad. Finalmente, que lo único que hace es enfermarnos, es quitarnos el gozo.
Eh, voy a cambiar aquí la presentación. Quiero que cada una de ustedes agarre un papelito, me imagino que todas están ahí con una hojita, ¿sí? La única que va a estar más complicada es Carla, porque ella es con K. Pero ahí les puse un ejemplo, ¿sí? Es mi nombre, ¿ya? Y puse mi compromiso con el Señor para crecer en contentamiento. Será, quiero que pongan su nombre hacia abajo, y quiero que pongan cuál es su compromiso para crecer en contentamiento, según lo que hemos visto hoy. Estamos en Cristo, esa es la raíz del contentamiento, y saber que podemos contentarnos en la situación, estamos sobre circunstancias. Entonces, puse aquí yo el ejemplo con mi nombre, ¿no? Si quieren, pueden sacar ahí una idea más o menos. Quiero que escriba cada una de ustedes. En mi caso, por ejemplo, puse con A, alabaré al Señor en todo tiempo. No dudaré de sus promesas, invertiré tiempo en su palabra, todos mis temores los pondré a sus pies y aprenderé a vivir en contentamiento. Ese es mi compromiso. Cuando vayan terminando, me avisan, ¿ya? ¿Puedo cambiar de nombre? El mío es muy largo. Más compromiso tienes este. Está difícil. Dale, Sandrita, tú puedes. Puro verso, nada que ver con lo que dijiste.
como tus votos matrimoniales, uno nunca se acuerda de lo que dijo, ¿viste? Ah, no, yo los tengo pegados por ahí. Ya, este también lo vas a pegar por ahí, así que... Camila, ¿terminaste? Me falta una. Ah, ya, ya. Dos. Jacqueline. No, me faltan 5, mi nombre es muy largo. Pone Jackie entonces, o Jackie. Voy a mejor, porque si tengo 5, me faltan 5. Mucho más que yo. Maritza tiene una Z ahí entre en medio, ¿viste? Ya. Pati, ¿qué pusiste? Yo digo, porque las P no tienen mucho que ver con pero bueno, pero ya, yo puse ahí, yo sí puse permanecer en la palabra, con la P y la A, permanecer en la palabra, ¿Ya? tratar con amor a mi gente, responder con alegría, ir a orar aparte, con la I, la C, cantar con gozo en mi corazón, la I, inspirar a otras, y con la última A, hablar más de Dios. Amén. Está bueno, está bueno. Camila, ahora sí. Me falta todavía la L, pero Ya. tengo las demás. Ya, dale. Con la C puse compartir el Evangelio. Con la A puse abrir mi Biblia diariamente. Con la M, memorizar versículos. Con la I puse independiente de las circunstancias, servir al Señor. La L todavía no la pongo. Y la A puse como lo que puso usted, aprender a vivir en contentamiento. Ok. ¿Alguien más ha terminado? Paula. Maritza. Sí, yo terminé, pero hice trampa. Puse Mari, porque así me dicen. Ya. Está bien. Puse con la M, y mantendré todos mis días mis ojos en ti. Con la A, aprenderé a contentarme cualquiera sea mi situación. Con la R, rendiré a ti toda mi vida y cada circunstancia. Y con la I, invocaré tu nombre cada día. Muy bien. Jackie. No terminé. ¿Todavía no? No. Tengo como letras súper saltadas porque no encuentro nada con la J, con la Q, con la U, con la L. No encuentro como... Ya. Pero con la E puse esperaré los tiempos. No, esperar en lo que Dios tiene. Con la I, invertiré en mi vida y en la de otros. Ya. Con la E, estudiaré más su palabra. Eso más o menos. Ya. Sandrita. ¿Yo? ¿Sí? Ya. Escucha, el perro está ladrando aquí. ¿Qué pasa? Dice. Voy a sacar el perro. Siempre confiaré en su providencia. Ya. Cosa que cuesta bastante, ¿no? Confiar en la providencia siempre. Aprenderé a estar en contentamiento. No olvidaré sus promesas. Daré más tiempo a la oración. Responderé en obediencia y aprenderé a vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermana Malva. Y M, mirar a mi prójimo con amor y respeto. A, agradecer al Señor en todo momento. L,
lograr hablar del Señor a mis amistades, vivir siempre y agradecida del Señor, y a alabar al Señor en todo tiempo. Amén. Paula. Ya. Con la P, plantar la semilla de su palabra a mis hijos y a las mujeres. Con la A, aprender a vivir en contentamiento en cualquier situación. Con la U, usar su palabra como guía en mi vida. Con la L, limpiar mi vida y arrepentirme de mis pecados cada día. Y con la A, aprovechar mi tiempo con Dios cada día. Muy bien. Carla. Usé la K como una C porque es difícil. Sí. ¿Ya? Y puse contentamiento por encima de las circunstancias. Con la A, aprenderé a contentarme cualquiera sea mi situación. Con la R, recordaré sus promesas. Con la L, la palabra de Dios será mi paz. Con la A, alabaré al Señor cada día. Amén. ¿Saben? Es como un ejercicio, ojalá lo puedan hacer con las mujeres de sus grupos, porque una de las cosas, y bromeando con Patti, ¿no? Que decíamos, cuando a uno le toca hacer decir sus votos matrimoniales, ¿no? Cuando a uno le toca escribirlo y decir, yo prometo esto, ¿no? Y si uno no los escribe o uno no los tiene ahí, uno se olvida del compromiso que hizo, de los votos que hizo. Y yo quiero animarlas a que puedan escribir esto, las que no lo han terminado, por ejemplo, que todavía les faltaban algunas letras, que lo puedan terminar y que lo puedan poner ya sea en su Biblia, en su cuarto, en su refrigeradora, como ustedes deseen, pero que puedan tener este compromiso por escrito. Porque como decíamos al comienzo, somos muy olvidadizas. Nos olvidamos y rápidamente caemos otra vez en la queja, rápidamente caemos en el descontento, rápidamente caemos en el temor, o en lo que veíamos ahora, ¿no? De decir, si mi actitud, por ejemplo, frente a mi vida, porque así me acostumbré a vivir, es como esa resignación de decir, bueno, no hay nada más que hacer, o sí. No, tampoco tampoco es bueno, ¿ya? Porque lo que la palabra de Dios nos manda a vivir es en contentamiento, que es muy distinto. Es una seguridad, es una certeza de decir, yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Yo sé que el Señor me va a abrir una puerta. Yo sé que el Señor va a proveer. Es contentamiento, es saber que en medio de la circunstancia difícil, Él está conmigo. Entonces, si lo pueden poner en alguna parte que a ustedes les recuerde el compromiso que ustedes están haciendo para crecer en contentamiento, porque como aprendimos ahora, no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos, que el Señor nos va dando. Mientras más pasemos tiempo con Él, más vamos a ir creciendo en ese contentamiento, porque le vamos a ir conociendo. Vamos a ir experimentando su fidelidad, su grandeza, su misericordia, su provisión. Entonces, cada vez que venga algún sentimiento, alguna queja o lo que sea, ¿no? Poder recordar y decir, no, yo hice un compromiso de crecer en esta área en mi vida. Y por último, quiero dejarles así unas pequeñas tareas, porque todo curso tiene una tarea, ¿no? Toda clase tiene una tarea. ¿Y qué tareas les quiero dejar para que ustedes puedan crecer y yo también crecer en nuestra vida espiritual? Si estamos teniendo problemas con el contentamiento, no es algo que está siendo natural en nuestra vida, es algo que nos está costando en este tiempo, memorice un versículo cada semana. Las que tienen mejor memoria lo pueden hacer a diario, ¿no? Pero con uno cada semana. Memorice un versículo que hable de la gratitud o una promesa bíblica. ¿Sí? Tengo mi cocina llena de papelitos de epoxi, porque es eso de recordar. Con los años me he dado cuenta que me es difícil ahora recordar versículos que antes era tan buena para memorizar, ahora me cuesta. Pero memorice un versículo cada semana que hable de gratitud, que le recuerde a usted una promesa. Por último, dice, pídele al Señor en oración que ordene tus pensamientos.
Anteayer hablaba con una señorita de acá de Ecuador que me llamó, y una de las cosas que ella me decía, busqué en internet para ver qué me sucede. Y entré a una página de una psicóloga, y esta psicóloga entonces decía que son traumas que yo traigo desde la infancia. Y yo la escuchaba y le digo en un momento, ¿sabes qué? Yo el consejo que te puedo dar es, pídele al Señor que ordene tus pensamientos. Trata de no, y ahí viene, ¿no? Invierte tiempo escuchando la voz del Señor. A veces escuchamos tantas voces, y pasa, ¿no? En este tiempo el noticiero, noticia que usted pone, es como, solamente son malas noticias. Solamente son malas noticias, y parece que el país estuviera en una crisis tan grande que nunca eso nos va a dar paz. Siempre eso nos va a inquietar. Siempre eso nos va a preocupar. Y de repente nos pasó acá en Ecuador a nosotros hace ya unas semanas, cuando fue todo este pic de muertes, uno ponía noticias y era cuerpos quemados, no había ataúdes, estaba todo lleno, gente llorando, gritando, pidiendo por favor que fueran a retirar los cuerpos, que no encontraban a sus familiares. Horrible, 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 horrible. Por otro lado, era eso llegaba un punto en que queríamos poner música cristiana. Tampoco uno puede estar sin saber nada de lo que está sucediendo, porque cada día las noticias van cambiando. Y es como decir, de un día a otro pasamos a toque de queda, de un día a otro ya circulaba un solo día, de un día a otro, o sea, tienes que estar atento a las noticias, pero que no sea lo primero que estés recibiendo, que no sea lo primero que estés escuchando. Si no te hace bien, solo infórmate de lo necesario, ¿sí? Pero invierte tiempo escuchando la voz de Dios. No es que, y nosotros sabemos, ¿no? No estoy hablando de eso, de decir, oh, que Dios me hable, no. Invierte tiempo escuchando un buen tema, leyendo la palabra de Dios, haciendo tu tiempo devocional. El Señor habla a través de una prédica, de una alabanza, de la oración, pero invierte tiempo escuchando la voz de Dios, porque es la forma en que Él va a ordenar nuestros pensamientos, ¿sí? Él nos va a llevar a recordar. Por eso yo les decía, memoricen un versículo, que es lo que va a venir a nuestra mente cuando estamos pasando por situaciones complicadas. Eso es lo que va a venir. Y por último, anima a otras hermanas en la fe. En este tiempo, hermanas, necesitamos nosotras animar a otras. Necesitamos familiares, gente que nos ha llamado, que nos ha escrito, que de repente nos mandan un mensajito, y es como anima a otras, muéstrales, diles, si quieres oramos juntas, si tienes el tiempo para llamarles por una videíto llamada, anímala a otra hermana en la fe, porque de repente, como olvidamos las promesas de Dios, olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, de repente nos metemos en ese hoyo y no podemos salir. Necesitamos que alguien nos tienda la mano. Necesitamos que alguien nos tienda la mano y nos diga, ¿sabes qué? ¿Recuerdas esta oportunidad? ¿Recuerdas cuando el Señor te sacó de esto? ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Entonces quiero animarlas a que realmente como mujeres podamos crecer en esta virtud que es el contentamiento en el Señor. ¿Sí? Entonces quiero animarlas y quiero también orar, que podamos tomar un tiempo para orar y pedirle al Señor que nos enseñe a poder vivir esa vida que Él desea en contentamiento. ¿Sí? Permítanme orar, por favor. Amado Padre, estamos ante su presencia, Señor, dándole gracias por su palabra, dándole gracias, Señor, por recordarnos que estamos en Cristo, que usted nos ha dado la victoria, que no está solamente al lado nuestro, que estamos en Cristo, Señor, que todo lo podemos y podemos estar por sobre las circunstancias, Padre, porque usted nos ha dado la victoria. Señor, le quiero rogar por Chile, por todo lo que está sucediendo, por familiares de mis hermanas que están ahí, por amigos, por conocidos, por hermanos, Señor, que están sufriendo diferentes dificultades, ya sea con el virus, Señor, otros con la situación económica, otros sin trabajo, quizás teniendo que ver cómo van a costear ciertas cosas, Señor. Pero Padre Santo, queremos rogarle que usted nos enseñe a vivir en contentamiento. Padre Santo, que podamos vivir agradecidas
cualquiera sea nuestra situación. Que si hay que apretarse, Señor, que si hay que vivir en estrechez, lo hagamos contentas, lo hagamos gozosas, sabiendo, Señor, que usted nunca nos ha faltado y que nunca nos va a faltar nada, Señor. Padre Santo, esta es una crisis más de las tantas que el mundo ha vivido, Señor. Y lo único que podemos tener certeza es que usted ha estado con nosotros siempre y su promesa es que usted va a estar con nosotros hasta el fin. Sus palabras siempre son no temas. Y Señor, queremos descansar en eso, queremos confiar en esas palabras y en esas promesas que a veces olvidamos tan fácilmente. Que cada compromiso que ha hecho mis hermanas, Señor, en esta tarde, puedan recordarlo, Señor, puedan recordarlo cada día, sobre todo en este tiempo difícil, Señor. Que cada vez que abran su Biblia o miren, Señor, ese papel, puedan recordar y puedan orar y decir, Señor, ayúdame a crecer en esta área, porque no es un área fácil, no es algo que venga puesto ahí en nosotras, es algo en lo que debemos aprender a vivir. ¿Y cómo lo vamos a aprender a vivir? Experimentando tu fidelidad cada día, experimentando tu mano, sosteniéndonos en diferentes situaciones en nuestra vida. Señor amado, ponemos nuestra vida, nuestras situaciones, sean cual sean, las ponemos en tus manos. Y te agradezco, Señor, esta oportunidad. Te ruego por la iglesia, Señor, que usted la bendiga, la fortalezca. A cada hermano, Señor, también a la iglesia de Patti, la iglesia de Paulina, Señor, que usted pueda estar bendiciendo, Señor, la iglesia en la que usted les ha puesto a servir y que puedan fortalecer a otras hermanas también en la fe. Y a cada una de las que está escuchando, que tiene esos pequeños grupos, Señor, que puedan ellas animar a otras. Porque, Señor, no queremos ser hijas malagradecidas, tampoco queremos ser hijas quejumbrosas ni temerosas de lo que pueda suceder. Queremos ser hijas agradecidas, que tengan un corazón que busque ese contentamiento, Señor. Y en esta tarde ponemos nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestros miedos en sus manos, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.